Hola, buenos días. Me llamo Jesús Castillo, soy bibliotecario. Actualmente trabajo en la biblioteca en la Universidad Internacional de La Rioja y nunca he estado en Tetuán, ni conozco a nadie que haya vivido allí, pero en mis investigaciones en relación a las bibliotecas que se montaron en el Protectorado Español de Marruecos, me he encontrado con una persona que desarrolló una labor muy importante durante el apogeo pleno del protectorado, sobre todo en su vertiente cultural y de investigación. Su labor es recordada por muchas personas que vivieron allí en Tetuán, que compartieron un tiempo con esta persona. Y bueno, ella fue la que fundó la actual biblioteca de Cervantes en Tetuán, la Biblioteca Vicente Alexandre. Eh, es una persona que siempre estuvo influenciada por su actividad literaria, fruto de su formación, ya que estudió filosofía y letras en Granada, y su vida giró siempre en torno a la biblioteca, la educación, la literatura y la investigación histórica, siempre desde una perspectiva multicultural, teniendo siempre en el horizonte la cultura hispano-marroquí que se desarrolló durante ese tiempo en el protectorado español. Y en todas esas actividades dejó huella. Me refiero, como muchos sabéis seguramente ya, a Dora Bacaicoa Arnaiz, que muchos conocían por Dorita. Dora nació un 30 de diciembre. No sabemos muy bien de 1919 o 1920, porque yo me lo he encontrado la fecha diferente en varios sitios, y nació en Buenos Aires, eso sí lo sabemos. Tenía la doble nacionalidad porque su madre era de Soria, era de un pueblo de Soria, emigró a Buenos Aires, donde allí nació, y muy pequeña, con 2 o 3 años, en 1922 llegó a Tetuán. Lo que sí sabemos es que llegaron su madre y ella sola, no vino su padre. Las razones no sabemos por qué. También sabemos por boca de ella que fue bautizada en Madrid. O sea que con muy pocos años hizo muchos viajes. Nació en Madrid, en Buenos Aires, fue bautizada en Madrid y luego terminó residiendo en Tetuán a partir de 1922. Su infancia fue muy difícil, eh, incluso ella lo declara en algunas entrevistas, vivía muy cercano a la pobreza. Su madre no tenía trabajo, se dedicaba a la labor del hogar, imagino que hacía algún tipo de trabajo de limpieza o algo así. Y vivían en la calle Ben Hussein número 2, que bueno, no sé exactamente esta calle donde está ahora en el callejero de Tetuán. Estudió magisterio en 1940 en Granada, en la Universidad de Granada, y en 1943 obtiene una beca por parte de la Delegación de Cultura, de Educación de Cultura y de la Alta Comisaría, una beca que eran 2.400 pesetas y que le permitía vivir en Granada y desarrollar sus estudios allí. Eh, Tiene unas notas un poco irregulares. En principio, en segundo, por ejemplo, de carrera sacó todo matrícula de honor, pero luego el resto de asignaturas el expediente fue un poco renqueante. Pero bueno, terminó sacándose su carrera de literatura, de licencia de filosofía y letras, sección románica, filología románica, y aprovechó también para realizar una serie de estudios y de cursos sobre el árabe, lo cual luego influyó de cierta manera en su profesión, como veremos más adelante. Desde 1940 a 1948, fecha en la que vuelve a Tetuán, una vez que termina sus estudios en Granada, se dedica a la enseñanza privada en varias academias y también enseña en el Centro de Estudios Marroquí, que dependía de la Delegación de Educación y Cultura. Allí debió de conocer a una persona que le influyó muchísimo en su devenir profesional, que fue Gustavo Guillermo Guastavino, que era profesor también en el Centro de Estudios Marroquí, pero su labor principal la hizo siendo director de la Biblioteca General del Protectorado en Tetuán. Hoy esa biblioteca es la Biblioteca General y Archivos de Tetuán, de titularidad marroquí, y Guillermo en 1939 fundó la Biblioteca General del Protectorado,
que hoy ya sabemos todos que es de titularidad marroquí, como acabo de decir. En esa biblioteca se desarrolló una especie de vivero de grandes profesionales de la biblioteca. Hay una foto que me ha cedido Ágreda, el investigador Ágreda, que también compartió un tiempo con Dora. Ahí vemos a Dora a la izquierda. El señor que hay a su derecha, no sé quién es, no lo he identificado. El otro señor que está de pie es Carlos Rodríguez Juliá, que fue también un bibliotecario. La señora que está a la derecha es Joaquina Albarracín, que desarrolló una intensa labor en los archivos. De hecho, trabajaba en el archivo que había en la biblioteca. Y sentado está Guillermo Guastavino, que era el director de la biblioteca. Dora, a partir aproximadamente de 1950, es la jefa de la hemeroteca de la Biblioteca General del Protectorado. La hemeroteca fue una de las secciones en la que se constituye dicha biblioteca y realmente la hemeroteca lo fue en su momento y lo sigue siendo ahora una fuente de incalculable valor para estudiar las relaciones hispano-marroquí, tanto de la época pre-protectorado como durante el protectorado, porque reunió una serie de fuentes impresionantes de gran calidad. Muchas de esas fuentes únicamente están en dicha biblioteca. Ahí tenemos una foto del inventario provisional que hizo Dora en el año 1953 y básicamente mientras Dora desarrollaba su actividad en la Biblioteca General del Protectorado, también iba buscándose su propio camino. Intentó presentarse una oposición a esa cátedra de lengua y literatura española, pero fue excluida de la misma porque llegó tarde a la inscripción, eso pone en el BOE, y durante esa década de los 50 desarrolló una amplia actividad cultural en Tetuán, por la que fue conocida, ya que hizo numerosas exposiciones y conferencias y además participaba activamente en el ambiente rebosante que había en aquel entonces en Tetuán. Por ejemplo, ahí la tenemos a Dora a la izquierda, sentada junto al Vicente Alexandre, que iba a recibir el Nobel poco después, y a la derecha Trina Mercader. Trina Mercader, una poetisa alicantina que también residió durante mucho tiempo en Tetuán y que dirigió la revista Almotamid, donde participó Dora activamente durante mucho tiempo. Dora, como he dicho antes, desarrolló una amplia actividad cultural, participaba en muchas revistas, en Tamuda, en su suplemento literario Ketama, también en la revista Esperis Tamuda, donde publicaba tanto artículos de investigación histórica como eh, cuentos, unos cuentos que en el año 1955 se recopilaron en un libro, el único libro, por así decirlo, que ha escrito Dora, que es una recopilación de sus cuentos, se titulaba Zohora la Negra y otros cuentos, que se publicó en el año 1955, que tuvo muy buena acogida y que realmente puso a Dora como uno de los grandes representantes de la cultura hispano-marroquí que se desarrolló en Tetuán. Existen muchos artículos en prensa donde ella la ponen siempre con esa corriente de investigación. También participó incluso en la radio, en Radio Delsa Tetuán, en un programa que se llamaba Eva, era una especie de magazine femenino, imagino que contenido más liviano. Y, como he dicho antes, Dora desarrolló esa actividad muy potente en Tetuán justo hasta el año 57. El año 57 supuso para ella un cambio, bueno, para ella y para mucha gente, ya que fue cuando se produjo la independencia de Marruecos y, por una serie de motivos, el mundo en el cual vivía Dora se tambaleó y tuvo que buscarse la forma de vivir. Veremos también en el siguiente vídeo que vamos a hacer, explicaremos cuál fue la trayectoria de Dora una vez terminada esta primera etapa en Tetuán, porque veremos que
en su segunda etapa en Tetuán no solamente desarrolló la misma actividad cultural que desarrolló durante la primera etapa, sino que además la potenció muchísimo. Así que muchas gracias por la atención y ahora veremos la segunda parte de este vídeo. Muchas gracias. Segunda parte sobre la vida de Dora Bacaicoa. Nos habíamos dejado a Dora en el año 57, finalizando ya el protectorado. Y con el fin del protectorado, la Biblioteca General del Protectorado, que era donde ella trabajaba en la sección de hemeroteca, como he comentado antes, la biblioteca pasa a manos marroquí y se inicia de esta manera en la biblioteca una larga decadencia que dura varias décadas. Los profesionales de la biblioteca española que trabajaban en ella se van cada uno en diferentes caminos. En esa época, el gobierno de la nación, la dictadura de Franco, diseñó un plan para la repatriación de los funcionarios que trabajaban en el protectorado. Y de esa manera, ese grupo de profesionales que trabajaban en la biblioteca de Tetuán se dispersan por diferentes caminos. Por ejemplo, Guillermo Guastavino y Carlos Rodríguez Juliá terminan trabajando en la Biblioteca Nacional. De hecho, Guillermo Guastavino llegó a ser director de la Biblioteca Nacional. Joaquín Albarracín, la encargada del archivo, termina en Melilla, donde desarrolla una amplia eh, trayectoria de enseñanza en diferentes institutos de la ciudad. Y Dora Bacaicoa inicia un pequeño periplo por España muy desconocido, que no se habla nunca de él en ningún sitio, pero que entraña una serie de misterios y de datos que yo he conseguido recopilar, porque en realidad ese plan de repatriación de funcionarios diseñado por el gobierno sitúa a Dora en el año 58, en 1958, la sitúa en un instituto de Alcoy dando clases de literatura. No he podido confirmar que Dora llegara a dar clases en este instituto. Estoy a la espera de que me respondan desde el actual instituto para ver si realmente ellos me pueden confirmar que ella llegó a dar clases allí. Yo creo que no, porque si esto ocurría en marzo, el anuncio de su destino a Alcoy ocurre en marzo. En mayo, ella aprueba las oposiciones y entra a formar parte del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos y se la destina al Archivo Histórico y la Delegación de Hacienda junto con las bibliotecas públicas de Jaén. Esto es en mayo del 58. Sin embargo, ocurre algo porque en junio ella pide una prórroga para hacerse cargo de su puesto a luz de enfermedad y en diciembre ocurre una cosa yo creo que bastante insólita. En diciembre del 58 se pide una permuta de Dora con un señor llamado Melchor Lamana, que es un archivero importante que desarrolló su labor en el archivo histórico de Jaén, a donde Dora le fue otorgada la plaza una vez aprobada la oposición. Lo que pasa es que ella pide una permuta junto con este señor. Este señor había sido destinado a la biblioteca de la Universidad de Murcia. Entonces, la permuta era para que Dora, que le había tocado Jaén, fuera a Murcia y el señor que había tocado Murcia fuera a Jaén. La permuta se aprueba en diciembre del 58, pero en enero del 59, es decir, un mes después, Dora pide la excedencia voluntaria de su puesto y nunca, en principio, nunca llegó a ocupar su cargo de bibliotecaria en la biblioteca de la Universidad de Murcia. ¿Qué ocurre con Dora entonces? Pues seguramente fue reclutada por el Ministerio de Exteriores porque se quería potenciar, o a partir de la década de los 60, se quería potenciar la cultura hispana en Marruecos una vez que se ha producido la independencia. Y entonces se le encarga a Dora hacer un estudio sobre las posibilidades que podía ofrecer la zona del antiguo protectorado para poner allí un sistema de biblioteca. Entonces ella elabora un plan muy ambicioso para generar un sistema bibliotecario en toda esa zona del antiguo protectorado, pero al final el proyecto se queda
no llega, digamos, a ejecutarse del todo, y lo que ocurre es que se crea la Biblioteca Española de Tetuán, que es el germen, que luego terminó siendo la actual Biblioteca Vicente Alexandre del Instituto Cervantes en Tetuán. Así que, en principio, ella fue la creadora de la Biblioteca Española de Tetuán, que en sus inicios se le llamó Biblioteca de la Misión Cultural Española en Tetuán. Luego pasó a ser el Centro Cultural de España en Marruecos, pasó a ser parte de esos centros culturales, y luego con posterioridad y hasta nuestros días, pues pertenece a Cervantes. Desde luego, sus conocimientos de la cultura marroquí, del árabe y su conocimiento en biblioteca fue un poco lo que entiendo que decidió su cargo en esta biblioteca. Y sobre todo, como ella hizo en la Biblioteca General del Protectorado, en la anterior que había en Tetuán, siempre se preocupó de que hubiera una multiculturalidad, es decir, se intentó siempre atraer tanto a usuarios españoles como marroquí. Hay un artículo muy interesante que recomiendo para quien quiera leerlo, de Alberto Torremocha, sobre los orígenes de la biblioteca del Instituto Cervantes en Tetuán, que es un artículo excelente, y en donde se explica un poco el trabajo que hizo Dora de cara a crear lo que es la actual biblioteca. Yo la verdad es que lo recomiendo que lo busquéis, es muy fácil encontrarlo por internet. Y bueno, en principio habla muy bien sobre el trabajo de Dora para crear esta biblioteca. De hecho, tuvo muchísimo éxito desde el principio, realizó muchísimas actividades culturales, exposiciones artísticas, y en un artículo de Jaume Bovert, que fue director de la Biblioteca Española, pero de Tánger, habla del trabajo de Dora en esta biblioteca de Tetuán como un trabajo bien hecho, impecable y hecho con amor. Es decir, Dora desarrolló un trabajo muy importante. De hecho, esa biblioteca sigue existiendo todavía y hay algunas secciones que ella creó, cuyo contenido creó ella. Fue también la creadora y directora de la revista Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán, que fue la sucesora de la revista Tamuda, que había anteriormente en Tetuán, y dirige la revista con buen tino desde el 64 hasta el 67, donde publica diferentes artículos en relación al funcionamiento de la propia biblioteca. Hay también una actividad, desarrolla una actividad también desconocida hasta ahora, que es que participa en lo que se llamó el Teatro Español en Marruecos, que fue un grupo amateur de profesionales que trabajaban en Tetuán, crearon un grupo de teatro, y desde el año 60 al año 66, pues estuvieron haciendo diferentes obras de teatro por todo Marruecos, por la parte del antiguo protectorado, Tetuán, Tánger, Larache, e incluso llegaron a representar en Rabat. Aquí veis una foto donde se ve Dora de pie, pues caracterizada para una de las obras en las cuales ella participó. También trabajó como profesora de literatura en el Colegio La Milagrosa, y si la etapa anterior de Dora en Tetuán fue brillante, esta segunda etapa lo fue aún más, porque Dora está totalmente integrada en la vida social y cultural de Tetuán hasta finales de la década de los 60, y su nombre aparece prácticamente en cualquier acto social donde ella participaba, bien activamente o bien simplemente ella iba como representante de la sociedad civil tetuaní, y de luego hablaba muy bien del papel de la biblioteca que ella fundó en Tetuán. ¿Qué ocurre al final de la década de los 60? Pues a Dora se le dice que se tiene que ir a Tánger a dirigir la Biblioteca Española de Tánger, que la dirige desde el año 70 hasta 1985 aproximadamente, que es cuando se jubila. Esa biblioteca, la Biblioteca Española de Tánger, eh, fue fundada por los españoles en 1941 durante la administración española de la ciudad, y fue la primera biblioteca pública que tuvo la ciudad en toda su historia. O sea, que también tiene su valor.
Y Dora la dirige desde el año 70 al 85. Aunque intentó desarrollar la misma actividad cultural que ya desarrolló Dora en la Biblioteca de Tetuán, la Biblioteca Española de Tetuán, no es posible por la falta de medios. Y poco a poco, esas actividades que ella tenía pensado para la Biblioteca de Tánger, pues digamos, se diluyen debido a la falta de medios para poder llevarlas a cabo. De todas formas, Dora sigue desarrollando también una amplia actividad cultural en Tánger, aunque cada vez menos, ya no participa en teatro, aunque hace ciertos recitales poéticos, como este que estáis viendo en la foto, que es un recital con poemas de Becker, y también participa en el diario España, España Diario de África, hasta su cierre en el año 71, en el que colabora con artículos con amplio conocimiento de literatura y con digamos, con un amplio bagaje cultural. En 1971, esto sería, digamos, la razón por la cual Dora se le destina a Tánger, lleva a cabo la remodelación de la biblioteca. Aquí la vemos, delante de una serie de estanterías de libros de la biblioteca recién remodelada en el año 71. Y también en el año 72 eh, realiza lo que es su última representación teatral, con la obra Sueños de papel, con un grupo teatral que se creó en el Instituto Politécnico de Tánger. Por último, ya cerca de su jubilación, hay una entrevista en una revista de un colegio de allí, de Tánger, donde se le pregunta que si estaba cómoda en Tánger, aquí la vemos con un grupo de niños en la biblioteca, y ella contesta que aunque ella está cómoda en Tánger, pero siempre estará en su memoria la biblioteca de Tetuán al haber sido obra suya. Recordemos que la biblioteca de Tetuán efectivamente fue obra suya, fue la que creó la biblioteca. En el 85-86, Dora se jubila, deja Tánger y se va a vivir a Málaga. Y en Málaga, una serie de exalumnos suyos de una academia donde ella impartía clases de literatura, imagino, filosofía, la localizan y le hacen un homenaje en el año 1988. Aquí la tenemos junto con una serie de antiguos alumnos de la academia, lo cual demuestra que fue una persona muy querida y que dejó huella en muchas personas. Estoy intentando recopilar información sobre este acto y bueno, espero poder un poco ampliar la información sobre este homenaje que se le hizo en el año 88. Con el tiempo, Dora vio de nuevo publicado algunos de sus cuentos en una recopilación que hizo su gran amigo Jacinto López George. La primera fue en el año 85, Antología de Relatos Marroquí en lengua española, donde aparecen algunos cuentos de Dora, que ya sí aparecieron en Zohora. Y ya muy cercano a su muerte, en el año 99, también su amigo, el mismo editor, Jacinto López George, realiza nueva antología de relatos marroquí, donde también aparecen cuentos de Dora. Dora Bacaicoa Arnaiz muere en Málaga en el año 2001 y sus restos son incinerados. Yo he preguntado al cementerio de Málaga y me han comentado que sus restos fueron recogidos por alguien que no saben quién es. Imagino que fue alguno de sus grandes amigos. Recogerían sus restos y ya no sé lo que harían con sus cenizas. Imagino que o están en alguna casa de algún amigo o quizás esparcidos por su querido Tetuán. Eso ya no lo sabemos hasta que alguien nos lo diga. El recuerdo de Dora permanece en muchas personas. Ella también, por ejemplo, realizó una serie de donaciones a la Biblioteca Nacional, donó varios ejemplares de su bibliografía marroquí, que realizó en la década de los 50, su primera etapa en Tetuán, también varios ejemplares de la revista Esper de esta muda,
y también donó a la Biblioteca Nacional algunos ejemplares de la colección de su revista, Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Y bueno, hasta aquí el relato de la vida de una persona, resumido, porque bueno, en principio, en un resumen de tan poco tiempo no se puede hacer una valoración completa de la vida de una persona, y mucho menos de una persona como Dora, que fue una persona especial que vivió un tiempo especial en un sitio especial. Ella brilló en todas sus actividades, dejó huella a mucha gente la recuerda, y en principio fue una profesional que merece ser recordada ya en el terreno profesional en el cual me muevo yo, que es el de la biblioteca, merece ser recordada por lo que hizo. Y espero que estos vídeos pues, ayuden un poco a recuperar su memoria. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.